Hoy tenemos en nuestros estudios a una persona que es sorprendente y admirable. Ya ha pasado por los estudios de Catalunya Radio, de la COPE, y hoy le tenemos entre nosotros en esta emisora porque viene a presentar el libro Itineraris Interiors. Yo me estoy refiriendo a Lluís Illa. Buenas tardes, Lluís. Buenas tardes, Angie. Bueno, tú eres ingeniero, Sí. con un posgrado en dirección. Pero a mí lo que me ha sorprendido es que al final pues estás dedicando tu vida a la ayuda, a la cooperación internacional, a temas pedagógicos, educativos. Me gustaría saber en qué momento pusiste rumbo hacia ese camino, hacia pues la solidaridad y la pedagogía. Sí, quizá todos estos caminos para mí siempre han ido bastante juntos. No ha sido una etapa que cortaba con la anterior, sino que han sido sucesivas. Como formación de ingeniero soy de zona rural, de la comarca de Osona, y mi mundo es un mundo, diría, sencillo, de naturaleza, de gente, de vida tranquila. La formación de ingeniero me da una cierta especialización en temas más técnicos y de un pensar más científico o mecánico, de comprender la realidad, querer entender unas cosas, pero al mismo tiempo siempre esta búsqueda se ha dado simultánea con una búsqueda más de sentido interior, de lo social, de la profundidad de la vida, del cambio en las estructuras sociales. Todo se ha mezclado en una sola cosa. Es decir, no es una cosa u otra, sino todas me han ido bastante juntas siempre. Ha sido paralelo y bueno, que es una filosofía de vida también, que te ha gustado pensar y... Sí, me gusta llevar las cosas a fondo, cualquiera que sea, desde la más mecánica a la más espiritual, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Y en qué proyectos educativos estás metido, que tienes entre manos ahora? Actualmente en el conjunto de escuelas en los que estoy trabajando, que son las escuelas jesuitas de Cataluña, estamos trabajando en cómo hacer una renovación pedagógica que pueda atender a los retos que se están planteando en la sociedad. Hay muchas escuelas en Cataluña, en toda España, en todo el mundo, que están haciendo cambios muy importantes. Entonces, el reto es que en un conjunto concreto, con las circunstancias concretas de este grupo de personas, en este caso las escuelas en las que estoy, pues hacer una renovación, unos cambios para este grupo, que muchas otras instituciones compartirían lo mismo, pero cada grupo tiene sus singularidades, que es aquello que nos hace propio. Cada uno es distinto ser de San Juan de Espí que ser de Barcelona, que ser de Hostales de Baleña. Entonces, en cada lugar hay una respuesta al entorno más inmediato, y es la que estoy intentando en el tema educativo dentro de un equipo, evidentemente. ¿Qué se está cambiando de una manera así breve? ¿Qué es lo que se está consiguiendo cambiar? Sí, las metodologías y la forma de situar el alumno y el proyecto educativo en el centro del cambio. Es decir, más que el alumno como alguien que está escuchando, atiende y luego expresa o escribe lo que ha aprendido, el alumno que es también autor de su propio aprendizaje, y el profesor o profesora, el maestro, como no es alguien que da, sino que alguien que acompaña el aprendizaje. Se trata no solamente que el alumno aprenda, sino que sea alguien que esté creando su aprendizaje y que vaya viendo que su vida no es solamente saber unas cosas, sino saberlas traducir, saberlas vivir, saber ser práctico y realista, para que el aprendizaje sea realmente útil. Sí, se fomenta la iniciativa, que ellos sean partícipes. En las experiencias que estamos haciendo nuevas, ves que en las aulas el alumno sabe que él está aprendiendo porque a él le interesa. Siempre hay excepciones, pero que el alumno no es alguien que está pensando a ver qué me van a contar y si me interesa o no me interesa, sino que yo soy el autor de mi propio aprendizaje, y el profesor o la profesora le ayudan en este proceso. Entonces es mucho más responsable y corresponsable del aprendizaje, y de sus compañeros también. Perfecto, muy bien, muy bien. El libro que nos traes hoy, Itineraris Interiors, es un libro coral. Es un libro coral, sí. ¿Nos podrías explicar? Bueno, vamos a nombrar a todos los autores y si quieres pues vamos comentando qué aporta cada uno de ellos. Sí. Es un libro que nació inicialmente como un trabajo de investigación en los colegios, que estamos pensando, podemos cuidar más lo que es la persona más entera, es decir, no solamente la mente que aprende cosas o la voluntad que aprende valores, sino podemos también contemplar toda la persona y empezamos a hablar de acentos,
de si el silencio, la palabra, la corporalidad, el arte, etc. Y eso quedó como un libro pensando en la escuela. En la escuela se hacen actividades en las que no solamente puedes explicar matemáticas o sociales o lenguas, sino que puedes hacer que la persona tome conciencia de sí mismo haciendo matemáticas, haciendo sociales, haciendo lengua. Y que aprenda el sentido, que aprenda a estar bien en sí mismo y a mirar más a fondo la vida y a los demás. Esto empezamos. De ahí, en un momento pensé si esto se podía hacer un gran libro especialista. Y hablando con otras personas me dijeron, uy, ¿por qué no hablas con especialistas para que cada uno hable de aquello que sabe? Que no quieras hacer tú de todo porque no vas a saber de todo. Entonces empecé a buscar personas que algunas las conocía y otras las conocí buscando hacer este trabajo, que cada uno pudiera hablar de aquello que ella sabe, que le gusta, que es su sensibilidad, su afición, su vocación. Entonces, para una persona, buscar una persona que supiera, le gustara el silencio, otra la palabra, otra el arte, otra la ciencia, y así hasta los 7 itinerarios que hemos hecho. ¿Son 7? Son 7, sí. Muy bien. ¿Y los autores? ¿Los podemos ir nombrando? Sí, primero empezamos por el silencio, porque en la vida normal, aunque a veces hablemos mucho, y ahora en la radio estamos hablando, pero en la vida nos levantamos y hay silencio. Y el silencio es algo como que impregna todo, y en el que se puede dar todo. Entonces empezamos a hablar del silencio y para eso hablé con Pablo Dors, que es una persona que es experta en este tema. Había escrito un libro muy bonito que se llama Biografía del Silencio, que habiendo leído el libro pensé, esa persona puede hablar muy bien del silencio. Entonces le pedí si quería sumarse a este proyecto. Y así fue Pablo Dors para el tema del silencio. Sí, porque es una visión diferente del silencio, que decís que no es la ausencia de ruido, sino es la ausencia de ego. Sí, es interesante. Como dice él, el silencio no es una ausencia, como dices tú, no es la ausencia de ruido, no se pone a la palabra, sino que el silencio es una ausencia de ego. El silencio no es solamente callar, sino que es estar en silencio, estar mirando con los ojos muy grandes, sin conceptos ni sin palabras que me puedan interferir, aunque la palabra tiene su espacio al lado del silencio. El silencio, como dice él, es un lugar para empezar todo, un lugar para acoger todo. Muy bien. ¿Tiene algo que ver con Eugeni II, el gran Eugeni II? Sí, de familia creo que no sé cuál es el parentesco, si sobrino o nieto, pero viene de la familia. Son familia, ¿no? Qué bien. Pablo Dors es un gran escritor, ha promovido un movimiento que se llama Amigos del Desierto, que en toda España y también en América Latina, y no sé si no en otras partes de Europa, promueve grupos que cuidan del silencio en su vida diaria. Que en la vida diaria tengamos momentos en los que, en lugar de hacer cosas, no hagamos nada, estemos en silencio. Y eso lo promueve como un camino de búsqueda, abierto a todas las personas de muchas tradiciones y sensibilidades distintas. Muy bien. Luego se pasa a la palabra. Sí, la palabra se expresa en el silencio. Para ello hablé con una persona amiga, Ruth Galve, que es profesora de lengua y literatura, muy sensible a la palabra y al valor de la palabra, porque hablamos mucho, pero a veces decimos poco. Sí, eso pasa mucho en esta sociedad. Una cosa es decir y otra es hablar. Entonces, cuando se da el peso a la palabra, quizá a veces se habla menos, pero se dice la palabra más ajustada, porque una palabra ajustada puede ser más transmisora de algo que una palabra desajustada. Como decía un gran profesor de filosofía, Ángel Gabilondo, decía, cuando la palabra no es ajustada, puede que transmita desajuste, puede que transmita de injusticia. Entonces, vale la pena ajustar la palabra. Entonces, una palabra ajustada puede ser la palabra bella. Una palabra desajustada puede ser una palabra que hiera, que haga daño. Sí. Puede ser un dardo, puede ser una bomba, una palabra, ¿no? Tiene mucho poder la palabra, ¿eh? Tiene mucho poder. Sí. Puede hacer mucho bien, pero puede hacer mucho mal. Por eso, el usar la palabra como camino para conocer el mundo interior y para que resuene en nosotros es algo muy importante. La palabra puede ser terapéutica, puede sanar, puede dar vida. Entonces nos interesa la palabra que abra, que dé vida, que haga crecer. Claro. Es la palabra que hablamos ahora tú y yo, o la palabra de un poema, o la palabra que yo puedo escribir en un momento dado. No hay que escribir poesías para cuidar la palabra.
hay que usar la palabra justa, quizá callar y buscar la palabra para decir bien. Claro. Una palabra tan bonita como bendecir, es bien decir algo bueno de algo. Podemos decir algo bueno de esta mesa, de la emisora, del pueblo, de los que están jugando fútbol aquí al lado. Podemos decir bien, y decir bien hace bien. Claro, ojalá todo el mundo empleara bien la palabra, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más tenemos en el libro? Luego también, siempre hay silencio, en el silencio hay la palabra, y luego estamos las personas. Las personas somos, digamos, ¿qué somos? Somos cuerpo. Yo veo una persona, pero para dar más profundidad a la palabra cuerpo no solamente esa musculatura que se extiende y corre en el campo de fútbol y que a veces tiene una lesión, sino que también es un cuerpo que siente, que se sonroja, que si hay una emoción le afecta, que se queda frío o es cálido. Sí, el ser humano es así. Hablamos de corporalidad, es decir, somos cuerpo que vive, que siente, que piensa, que ama. Es decir, no es la cabeza que piensa, soy todo yo que pienso. Es decir, yo no me saco la cabeza, el cuerpo para pensar, soy yo que pienso. No me saco el cuerpo para nada. Es decir, soy yo, corporalidad pensante, sintiente, amante. Sí, que está todo unido, está todo unido. El cerebro, el corazón, todo está unido. Entonces, hablamos de corporalidad. Para eso, Luis López, que es experto en temas de corporalidad, de focusing y otras metodologías de trabajo corporal, de relajación en el aula con alumnos, etcétera, pues escribió sobre el cuerpo. El cuerpo, como dice él, somos muchas anatomías, no solamente la musculatura o el esqueleto, sino que hay un cuerpo emocional, un cuerpo sensible, un cuerpo pensante, un cuerpo espiritual. Todo va unido, ¿no? Yo no puedo separarlos. Entonces, Luis habló del cuerpo. Luego tenemos el silencio, tenemos la palabra, tenemos el cuerpo. Luego tenemos, siempre que estamos, hay expresión estética, expresión de forma. Cómo yo me he visto es estética, cómo nos vestimos, cómo está dispuesto este local, cómo está diseñado un libro, un cuadro, pero no hay que ir a un cuadro, cómo ponemos la mesa, cómo dejamos las cosas en cualquier parte. Disponemos en función de una estética y eso puede ser armónico, puede invitar al orden o al sentirse bien, puede predisponer al estar bien o puede que sea que nos pone nerviosos, que nos incomoda, que nos agrede. Entonces, tiene su importancia también, claro, sí, para el estado de ánimo, para nuestros sentimientos. Entonces, la dimensión estética, que es la dimensión de la belleza, pero la dimensión de cómo disponemos las cosas, también es un camino para descubrir. ¿Que esto ha sido? ¿Quién lo ha escrito? ¿Cristina? Sí, Cristina Álvarez. Sí, el anterior era el de cuerpo, Ricardo Pinilla. No, cuerpo ha sido Luis López. Luis López, sí. Cristina ha hablado del arte, de la estética. Bien. Y también ha introducido unas pinturas en el texto que hablan por sí mismas. Es decir, ha escrito apuntes y ha preparado unos cuadros que hemos incorporado en el texto. Luego, ¿qué tenemos también? Tenemos todo lo que llamamos propuestas de sabiduría. O sea, tenemos el silencio, la palabra, el cuerpo, el arte, pero luego hay todos los discursos del sentido de la vida, el crecimiento personal, las espiritualidades, las religiones, las filosofías. Y la humanidad ha creado propuestas de sentido. Entonces, las propuestas de sentido evidentemente nos ayudan a buscar sentido. No todo es igual, no todo sirve, no todo es relativo, todo tiene su singularidad. Entonces, bien utilizadas, las propuestas de sentido nos conducen, y esta es su razón de ser, en el sentido. Desde la prehistoria a los tiempos modernos, estamos siempre utilizando propuestas de sentido. ¿Qué es lo que nos ayuda? ¿Qué es lo que nos ayuda? ¿Qué es lo que nos da paz? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué es lo que nos hace ver hacia dónde vamos? O comprender la vida y acogerla en paz. Ya no es solamente cuerpo, palabra, arte o silencio, sino es también cómo miramos. Esa sabiduría. Sí, esa sabiduría. Luego hay algo que vemos importante, que en el mundo contemporáneo nos parece muy evidente, pero antes no era así, que es la ciencia. La ciencia, porque todo pensamos, esto es científico o no es científico, esto se puede demostrar o no. Entonces, la ciencia puede ser una ciencia pequeñita, en minúscula, que es cómo se abre esta máquina on-off, cerrar, abrir, que no funciona en ordenador. O la ciencia de las grandes preguntas, ¿por qué las cosas son como son? ¿Por qué? Y aquí ponen los átomos, las plantas, el cuerpo, la vida.
la cabeza, el cerebro. La ciencia de las grandes preguntas. Las grandes preguntas dejan los ojos muy abiertos y dejan la mente muy en expectativa, muy curiosa, para acoger la vida en su misterio, porque no, por más ciencia que tengamos, no alcanzamos. Entonces la ciencia es una ciencia que abre. Hay una ciencia pequeñita, en minúscula, que cierra, quiere explicarlo todo y piensa que sabe todo, y una ciencia grande, que de los grandes científicos que saben que no saben sus límites. Entonces, Ramón María Nogués, un experto biólogo y neurocientífico, pues ha hablado de la ciencia como gran camino también para adentrarse en el mundo interior. Muy bien. Y finalmente todo se da en el espacio y en el tiempo. Y aquí es donde yo tomo la palabra para hablar. Todo se da en el espacio y en el tiempo. Y hay varios apuntes, reflexiones en los que el espacio y el tiempo se ve como algo muy evidente y algo también muy relativo. No es tan evidente como es todo, ¿no? Pero todo se da en el espacio y en el tiempo. Muy bien, esa es tu parte entonces. Esta es mi parte. Tu aportación. Sí. Fantástico. ¿Tú qué crees que va a gustar más al lector? Creo que el libro tiene algo particular que es como un itinerario de búsqueda. En que cada uno puede encontrar cuál es su itinerario. No todos nos va o nos encontramos bien en el mismo itinerario. A unos les gusta un tipo de camino, otros otro. Sí. Entonces yo creo que cada uno va a encontrar cuál es el itinerario, cuál es el acento en el cual se encuentra mejor. Esto es un elemento que creo que puede costar. Y otro es que es un libro que habla de, aunque hable de itinerario interior, está hablando de miradas hacia el otro. Es un libro de personas, de encuentros. Sí. Entonces, que viene a decir algo como el camino de profundidad, de búsqueda de sentido, de encontrar plenitud en la vida, no es tanto de mirarse a sí mismo, sino de estar abierto a lo que vas a recibir de los otros. El otro, la otra persona, que te vas a encontrar en el camino, si estás abierto, va a ser tu maestro, te va a dar algo que cuando le dejes dirás, algo me dejó importante. Uno será más, otro será menos, uno será una cosa, otro será otra, pero la vida tiene sentido porque nos acerca a otras personas de las que recibimos y a las que quizás también damos. Pero lo importante es esta experiencia de encuentro. Sí, y hay que conocerse interiormente, pero también escuchar a los demás y abrirse a los demás. Es encontrar ese equilibrio. Sí, casi diría que si vas hacia adentro, puede que mires hacia afuera con más claridad, con más profundidad, con más calidad. Qué bien, sí. Porque tu mirada es más sensible. Claro. O sea, no te quedas mirándote a ti mismo, sino que miras hacia adentro para mirar más afuera desde más adentro. Sí, para hacerlo mejor realmente. Para hacerlo mejor, sí. Perfecto. Antes de acabar la entrevista, porque el tiempo pasa volando, se nos acaba el tiempo, querría enseñar a las cámaras, porque esto, aunque sea una radio, es un híbrido entre radio y televisión y YouTube. Mira, si me lo dejas un momentito, lo voy a enseñar más de cerca, Itinerarios Interiores, y me gustaría nombrar a la editorial. Sí, Editorial Fragmenta ha sido una editorial que nos ha ayudado mucho porque hacer un libro es un trabajo de creación. He hecho la experiencia, trabajando con la editorial, de con qué rigor, con qué pulcritud hemos trabajado cada detalle de la edición. Editar un libro no es imprimir unos textos, sino que es casi recrear algo. Y hemos visto, además haciendo 2 ediciones, la primera edición en español y la segunda en catalán, cómo hemos creado y mejorado la producción, digamos, de cada uno de los autores en el momento de editar el libro. Fantástico, un saludo desde aquí, entonces. Sí, saludamos y agradecemos este trabajo tan bueno que están haciendo las editoriales de transmitir cultura, búsqueda, belleza. Claro sentido. que sí. Sí. Pues muchísimas gracias, Lluís Illa, por presentarnos este libro, Itinerarios Interiors, que también está la versión castellana, Itinerarios Interiores. Sí. Muy bien. Es un libro que invita a vivir, a crecer personalmente y a mejorar como personas. Y es para que acompañe nuestros cafés o tertulias para leer tranquilamente. Fantástico, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Angie.